Ya, perfecto. Pues muy buenas noches de nuevo, Laura. Gracias por estar aquí y muchos saludos a todas las que están viendo la grabación por ahí después esta noche. Están muy bienvenidas a la segunda lección de este curso de la Nación Elegida. Y en la lección pasada empezamos a hablar sobre Moisés, como Dios lo llamó para hacer alguna tarea muy importante para el plan que tenía. Y hoy veremos cómo el faraón de Egipto se negó a dejar ir al pueblo de Israel y cómo Dios lo usó en su gran plan de rescate del pueblo de Israel. Y también vamos a meditar en nuestro rescate que tenemos de Dios, del pecado que tenemos y la muerte que merecemos. Así que gracias Jesucristo por ese gran rescate que nos regaló. Comenzamos entonces con una oración. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que yo he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha. Y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó por mí por medio de su muerte. Amén. Muy bien. Ahí tenemos alguna más entrando. Vamos a darles la bienvenida. Muy bien, ahí vienen entrando. Hola, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Pastora, muy buenas noches. Discúlpenos. Matilde, muy buenas ¿Cómo noches. Un está? gusto tenerla por acá de nuevo. Igualmente. Bien, bien, súper. Pues recién estamos comenzando, así que no se preocupe. Bien, y bienvenida, ¿me puede escuchar? Ahí está, sí, súper. Noches, ya me dejó entrar. Es que todos los botones no me dejan oír bien. Oh, no, no, pero por fin pudo. Eso es lo Sí, señora, importante. buenas noches. Me alegra estar en este grupo y que, bueno, se aprenda bastante. Estamos interesados en aprender cada vez más. Sí, amén. Dios es bueno y tiene mucho para mostrarnos cada día. Así que súper bueno, somos cuatro hasta ahora. También tenemos Laura presente con nosotras. Así que estamos recién comenzando esta lección que tenemos por acá sobre la Pascua en Éxodo. Primero vamos a compartir algunas preguntas de captar para poder contar esa historia del Éxodo. Si se acuerdan, el lunes hablamos sobre captar que sea un gancho, algún tipo de como anzuelo, ¿cierto? Para llamar la atención y luego para compartir una historia de la Biblia con alguien, ya que sea un grupo grande, un grupo pequeño o individualmente también, ¿cierto? Así que en este curso vamos a enfocar en eso de compartir ese captar, como es el primer paso que tenemos en los 4C. Entonces, si me esperan un poquito, ahí sí, mejor. Em, Bien, entonces hablamos en la primera lección sobre un captar como una pregunta y yo les había invitado en la tarea a pensar en alguna pregunta que podrían tener para captar la atención en la historia que leímos para hoy. ¿Alguien pensaba en alguna pregunta? Pueden tener el micrófono abierto, creo, como somos poquitas. Y también pueden escribirlo en el chat si prefieren. Matilde, ¿sabe, sabe que Matilde se corta un poquito? No sé si mejor quiere que
quizás quitar el video por ahora. No sé si será la conexión, pero para escucharla mejor. Ya. ¿Cómo que- ya, mm, ¿cómo? Ya. Ahí abajito, mira, ahí pude hacerlo para ayudarla. No sé si me escucha bien, si quiere intentar de nuevo con su respuesta. Ya lo quitó usted. Sí, y ahora la escucho perfectamente. Así Mucho que mejor. es Ya. cosa de la conexión, sí. Ya. Había considerado yo como una pregunta para empezar a captar, era lo que significaba Pascua. Pascua significa en hebreo, significa Pesaj. Pesaj. Me dio curiosidad saber en realidad el origen de la palabra, porque siempre, bueno, lo he escuchado, lo he leído, pero decía provincial, en realidad, ¿qué significa? Y entonces he estado averiguando y Pascua significa Pesaj en hebreo, ¿no? Que significa exactamente es pasar por alto o saltar. Ok. ¿No? Entonces lo que Jesús o Dios hizo en ese momento era pasar por alto. Saltar se refería a que haciendo ese rito que indicó que lo hicieran los israelitas, que era poner la sangre del Mm, cordero en las puertas, era para saltar las puertas, ¿no? ¿No? En este caso, para saltar las puertas o pasar por alto los que eran realmente los seguidores de Dios, los que creían en Él, mm. para no sufrir el castigo que en este momento Él iba a mandar al pueblo, ¿no? Al pueblo de Egipto. Entonces me pareció interesante, yo lo consideré como un punto de introducción, ¿no? Para captar e iniciar la conversación, ¿no? Sí, es súper, porque usamos Ujú. mucho esa palabra y sin saber tanto Sí, lo que significa. Así que, lo que claro, significa podemos hacer la pregunta a ver si otra persona sabe lo que significa Pascua, a ver Pascua. si saben, Pueden si lo ampliarlo ayudan. más, agregar más, así es. Ujú. Muchas gracias, Excelente. pastor. Muchas gracias, Matilde. Bienvenida, o Laura, ¿tiene alguna idea también una pregunta que pueden usar? No, no veo en el chat tampoco, así que está bien, no hay ningún problema. También podemos pensar entonces, ¿de qué se trata? ¿Cierto? Eso se trata de la historia de las 10 plagas y podríamos hacer una pregunta, ¿cierto? Si han oído sobre la historia de las 10 plagas. Simplemente con esa pregunta quizás llamar la atención, plagas, 10 plagas. Y si nunca habían sabido de eso, puede ser un momento interesante. Bienvenida, ¿tienes algo? ¿Alguna pregunta? Sí, Ujú. sí. Bueno, tengo algo que comentar porque me pareció súper interesante el tema de las 10 plagas, viendo cómo el faraón, en vez de ver que su pueblo estaba sufriendo por su desobediencia, al contrario, se volvió más terco, más necio, su corazón se le volvió duro y así Dios hizo que todas esas plagas le cayeran a los egipcios. Pero estuvo bien porque fíjate todo lo que estuvo afligido el pueblo hebreo o el pueblo israelita, porque fíjate que cuando José fue de utilidad a Egipto y estuvo ese faraón que él conoció, ellos pasaron súper bien, tanto así que cuando José consiguió a su familia, ellos quedaron ahí y ese pueblo creció más que los mismos egipcios y eran full, prósperos y abundantes. Y entonces los nuevos faraones que llegaron, porque Josué se murió y el faraón que estaba antes se murió, ellos decían, bueno, ¿y ahora estos que van a venir a mandarnos a nosotros? No, señor, vamos a afligirlos y los volvieron esclavos. Entonces, mira que ellos vivieron unos buenos años de vida y crecieron y después lo que hicieron fue que los condenaron a la esclavitud y cuando llegó y los maltrataban. Y cuando llegó Moisés, porque Moisés regresó, ya que él vivió ahí como egipcio y se fue después que mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, cuando él regresó, los afligieron peor para que no estuvieran neciando de quererse ir con Moisés para el desierto para adorar a Dios, porque eso era lo que buscaba Moisés, que soltaran al pueblo, que dejara de ser esclavo y se fueran con ellos para adorar a Dios, que Dios quería santificarlo. Y el faraón no quiso y vivió las 10 plagas en toda
la población de Egipto a los egipcios, porque ellos se dieron cuenta que a los israelitas no les tocó nada de eso, no pasaron ni por la rana, ni por el piojo, ni por las heridas, fueron Bien, 10. y bienvenida. Muchas gracias. Voy a cortarla por ahí un ratito porque después vamos a contar la historia, ya y reaccionar. Pero en ese momento queremos enfocar en alguna pregunta que podríamos hacer para captar la atención a las personas antes de contar la historia. Entonces, no sé si entre todos esos pensamientos que tenías por ahí que te llamó la atención, algo que podrías convertir en una pregunta para provocar conversación antes de la historia. Mencionaste varios temas, yo creo que podrían ser muy interesantes conversar antes. Siempre me llamó la atención fue cómo vivió Moisés antes de, o sea, porque nada más pareciera que dijeran la fecha cuando él lo encontraron en el agua, que era un bebé, y luego cuando mató al egipcio, y cómo sería su vida antes, porque él supo que no era egipcio, porque, o sea, yo no encontré eso en la Biblia, no lo he visto, pues, ¿cómo supo él que él no era egipcio, sino hebreo o israelita? Es lo que no sé. Eso me quedó el vacío. Ok, bien. Entonces la pregunta es, ¿qué saben sobre la vida de Moisés, tal vez? Y ahí en el grupo podrían conversar, buscar en la Biblia incluso, y ahí captar la atención sobre eso. Bien, súper. Y Bian entró. Muy buenas noches, Bian. Bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No sé, Laura o Bian, ¿alguna pregunta que piensa que puede captar la atención? Pastora, Bien, sí, eh, Matilde. también podríamos sacar otra pregunta o interrogante de acuerdo como vayamos estudiando. Por ejemplo, la otra idea es, ¿por qué realmente, por qué el rey, por ejemplo, el que estaba en ese momento reinando, por qué le agarró tanto, por decir, temor o odio al pueblo ¿no? De Israel, porque se dio cuenta de que un pueblo, era un pueblo, como era un pueblo en realidad de un comienzo bendecido, porque ¿no? Fue bendecido, entonces fue un pueblo, sin saberlo, era un pueblo fuerte, porque mire todo lo que soportó, era un pueblo fuerte, fue un pueblo muy numeroso, puesto que fue bendecido de que iban a ser ellos, iban a tener generación sobre generación. Jesús sobre lo bendijo, ¿no? Hasta Jacob, cuando su padre antes de morir lo bendijo, tendrás mucha descendencia. Entonces, eso eran las bendiciones que tenía ese pueblo y los que reinaban en ese momento tenían temor de que ese pueblo se hiciera fuerte y lógico, iban a reinar uno de ellos y ellos que estaban en ese momento reinando, pues iban a salir de la historia, por decir así, ¿no? No iba a pasar lo mismo. Entonces, para evitar todo eso, por el temor de eso, Bien. comenzaron bueno, ya los castigos, a matar a los primogénitos, porque tenía miedo en los niños hombres que uno de ellos saldría a gobernar. Las mujeres también igual, bueno, eran perseguidas porque eran mujeres fuertes que daban a luz con mucha facilidad, o sea, no tenían el temor o la delicadeza que quizá las del pueblo egipto, o sea, era un pueblo bendecido y eso lo sabía, ¿no? Lo sabían el rey. Entonces, por eso que los condenaron a que perdieran su libertad y los tuvieron tanto tiempo prisioneros. Entonces, es el por qué también que no le hemos dado esa importancia a ese detalle, por qué le agarró tanta cólera o temor o odio al pueblo de Israel, que hasta ahora mire cómo paran en la lucha hasta ahora actualmente Israel con Irán, pero en realidad es un pueblo fuerte, un pueblo bendecido por Dios, pero desgraciadamente no todos siguieron con la fe, actualmente no siguieron con la fe, ¿no? Y bueno, están como están ahora, ¿no? Esa es Sí. eh, una inquietud que me dio y también lo he podido analizar también. Muchas Sí, gracias.
pastora. Bien, gracias. Sí, veo que son muy analíticas en este grupo y eso es bueno, y ya quieren conversar mucho la historia, pero quiero devolvernos un poco porque el primer objetivo, queremos tomar pausa en eso porque en esa clase queremos enfocar mucho en captar de las 4C porque es el primero, entonces es muy importante porque piensa en un vendedor. Si un vendedor viene a tu casa y toca la puerta, y empieza a decirte cosas que puede hacer su producto, eh, quizás no entiendes de lo que está hablando o quizás no te importa porque él no hizo una conexión contigo y con tu vida y qué puede hacer el producto para tu vida, ¿cierto? Un buen vendedor va a venir y probablemente hacerte algunas preguntas primero, como decir, por ejemplo, ¿tienes hijos en la casa, cierto? Ay, eh, ah, ah, no sé, usted es la que hace el aseo, ¿me entiendes? Va a hablar un poco quizás sobre el producto. Estoy pensando en un producto de limpieza que me venían a vender una vez, ¿cierto? Entonces, va a hacer algún gancho, ¿ya? Te va a captar la atención. Uno no va a pescar sin el gusanito o sin la comida que va a picar el pez, ¿cierto? Entonces, antes de entrar, porque nosotras hemos leído toda esa historia, vimos el video, leímos en la Biblia, ustedes han analizado muy bien y están pensando ya profundamente en la historia y eso es perfecto. Pero tenemos que pensar si nosotros vamos a presentar a otra persona, ¿cómo podemos, y en pocas palabras, en una pregunta cortita, captar su atención? ¿Cierto? Entonces vamos pensando en esos detalles. Vian por ahí escribió, ¿te gustaría saber cómo Dios pelea por su pueblo? Me gusta, es una buena pregunta. Sin embargo, yo diría, Vian, tenemos que dejarlo abierto, porque eso es lo que se llama una pregunta cerrada. La pregunta cerrada solo contestas con sí o no. Entonces no provoca conversación, porque eso sería sí, quiero saber. Pero queremos una pregunta que va a provocar conversaciones y que bien, toma la misma pregunta, pero conviértelo en una pregunta abierta, una pregunta que sería ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Explícame, dime. ¿Puedes convertir esa misma pregunta, bien, en una pregunta así? Y mientras piensa, bienvenida, ¿tienes algo para compartir? Sí, yo diría la pregunta, ¿sabes cómo Dios liberó al pueblo egipcio? Perdón, ¿sabes cómo Dios liberó Israel de Egipto? Sería una pregunta. Perfecto. Y yo solo sacaría la palabra sabes, porque de nuevo, ¿sabes cómo? Es un sí o no. Pero si digo, ¿cómo liberó Dios a los israelitas anteriormente? ¿Cierto? O en la Biblia, ahí, oh, ¿cómo? Y ahí tengo que explicar, no es solo un sí o no. Excelente, gracias, bienvenida. ¿Alguien más puede pensar en algo con eso? Yo creo que era bienvenida en delante, estaba hablando un poco sobre el corazón de Faraón. Y que tiene un corazón duro, nos dice la Biblia. Tal vez una pregunta puede ser, ¿qué significa tener un corazón duro? ¿Cierto? Y hablar eso. Y tal vez pueden aplicarlo y pensar en personas en su vida. Esa persona tiene un corazón duro o esa persona no. ¿Cómo sería la actitud de una persona así? Bien, ¿algún otro punto? Bien, tiene. ¿Cómo crees que Dios pelea por su pueblo? Perfecto, qué hermoso. Muy bien. Y ahí podemos aplicarlo porque los israelitas en ese momento eran su pueblo y nosotros también, los gentiles, somos su pueblo ahora. Muy bonito. Buena conversación que pueden tener ahí. Bueno, ya mencioné que puedes decir simplemente has oído de los 10 plagas, ¿no? Podrías hablar en general. Vivimos la pandemia mundial, ¿cierto? Entonces quizás alguna conexión por ahí, ¿no? O si dijeran, si viene otra pandemia, alguna enfermedad mortal y te dicen qué necesitas hacer para salvar a tu familia, ¿lo harías? Porque sí, porque no. Y ahí provoca conversación sobre todo eso, ¿no?
Así que son algunas ideas hermanas, pero queremos recordar la gran importancia del captar. Y su proyecto final va a ser en eso, de pensar mucho cómo vender, entre comillas, ¿ya? Tú vas a pescar. Con la gente escuchando y quieres captar su atención. ¿Qué va a captar su atención para querer hablar contigo? ¿Ya? ¿Qué tema queremos sacar de la historia? Muy bien. Bueno, fuimos por el captar y ahora vamos a usar nuestro querido método de las 4C para leer y entender lo que tenemos en Éxodo 10 hasta 12, ¿cierto? Tenemos mucho por acá y tenían la oportunidad ustedes ¿cómo se llama? De ver el video también, de leerlo. Entonces, oh, perdón, tengo por acá, olvidé de esa lámina. Bien, entonces voy a mostrarles otra forma de captar la atención. Hemos hablado en la lección 1 sobre la pregunta, practicamos ahora mismo también. También lo que se puede utilizar para captar la atención es empezar hablando de algún costumbre, algún dicho común de la cultura para captar la atención. Por ejemplo, puedes hablar en general de recordatorios y cómo son importantes en la vida. Escogemos fechas para no olvidar eventos que tuvieron un gran impacto en nuestras vidas. ¿Cierto? Estas fechas te recuerdan la felicidad, las cosas, las personas, los momentos que pasaron en esos días. Bien, quizás un aniversario, pueden ser fiestas patrias, celebraciones de cumpleaños, para decir algunas cosas, ¿no? En diferentes países tenemos para celebrar Viernes Santo, para celebrar la Navidad, para celebrar fiestas patrias. Estamos celebrando ocasiones especiales con quizás en toda la ciudad, en toda la comunidad, ¿cierto? En las calles, con fiestas, con costumbristas, con desfiles, cosas así. Así que perfecto. Muy bien, si Laura dice, podemos hacer la pregunta de, ¿sabe que la misericordia de Dios es para todos? Es buena pregunta. Yo quitaría de alguna forma la palabra sabes. Queremos dejarla abierta porque de nuevo dice, ¿sabes qué? Es la respuesta va a ser sí o no. Lo sé, no lo sé. Entonces queremos dejarlo abierto. Quizás para quién es la misericordia de Dios y ahí hablar ese tema. Muy bien, Laura. Un buen punto y una linda conexión a la historia. Bien, así que también, clase, podemos hablar sobre am, esos recordatorios, esas fiestas, esos aniversarios, esos momentos. em, Quizás algo está pasando en el momento que quieres contarlo o hay algún momento, quizás alrededor de la Pascua, quieres contar esa historia y decir, ¿saben? ¿Quién era al principio que nos contó? Matilde, yo creo, nos contó sobre lo que significa Pascua, ¿ya? Entonces, decir, oh, ¿sabe por qué celebramos Pascua? Bueno, ahí está un sabes que no quiero hacer eso. ¿Qué significa Pascua? ¿Por qué celebramos Pascua? Ver lo que dicen y ahí hablar sobre la historia de la Pascua y la celebración y cómo lo tienen ahora y cómo era antes, ¿cierto? Así que vamos a ver que Dios estableció una fecha muy importante, un recordatorio muy importante para su pueblo y también vamos a ver cómo Dios rescató a su pueblo de la gran esclavitud que sufrían y Él instituyó a la Pascua. Y era un evento para recordar por todos los siglos por su mano salvadora en ese momento. Así que eso es otra forma. Podemos hablar de un evento específico, podemos hacer una pregunta y vamos a hablar en todas las clases sobre diferentes formas de captar la atención. Pero es muy importante y nuestro enfoque para este curso, ¿ya? Así que vamos a seguir adelante y como estaba diciendo, como es una porción bastante larga, vamos a ir contando como en la otra lección, contando un poquito cada uno con diferentes imágenes para representar lo que está pasando, ¿ya? Ustedes cuando están contándolo, pueden contarlo
o pueden hablarlo o leerlo directamente de la Biblia. No importa lo que elijas, porque es la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios es muy eficaz y una gran autoridad en nuestra vida. Así que yo voy a empezar aquí con la primera y cuando avanzo a la siguiente imagen, si alguien más quiere seguir contando la historia, dejo los micrófonos ahí disponibles para ustedes. Así que un poco de contexto primero en nuestra historia, que Moisés vino a Faraón y hizo la petición de Dios. Faraón se negó una y otra vez a dejar al pueblo ir, así que Dios envió 10 plagas al pueblo de Egipto. Am, nos dice en Éxodo 10 que los hijos de Israel tenían luz en sus casas, ¿ya? Y empezamos la historia aquí durante la plaga de tinieblas, que durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas. Y encontramos a Moisés hablando con el faraón, que con un corazón duro, ¿cierto? Que mencionamos antes, no quiso dejarlos ir. Y el Señor mandó al pueblo a pedir a sus vecinos oro y plata, ¿cierto? Para proveer para ellos más adelante. Y el Señor hizo que los egipcios, perdón, vieran al pueblo con buenos ojos. Y así que Moisés dijo, así ha dicho el Señor, a medianoche pasaré a través por todo Egipto y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito del faraón hasta los sirvientes, ¿sí? Ni un perro va a mover en la calle. Y Dios dijo a Moisés, todos esos siervos se humillarán ante mí, ante Dios, con el rostro inclinado. Así que Dios iba a cambiar sus corazones para que estuvieran dispuestos a dejarlos salir. ¿Alguien quiere contarnos un poco sobre Éxodo 12 y qué estamos viendo en esa imagen? Cuando Dios decidió que ya el pueblo iba a salir y le dijo a Moisés, entonces establecieron el tema de la Pascua. La Pascua era matar un cabrito macho y en familia, si era muy poquita la familia, poderse unir o el número grande. La idea era que dentro de ese macho lo asaran todo porque tenía que ser asado, no guisado, y se lo consumieran todo, que no quedara nada. Y no podían entre familia cruzarse ni nada, sino cada quien en su casa. En la noche, ese cabrito al matarlo, la sangre tenían que pasarla en el dintel, porque esa era la señal para que el espíritu de Jehová, cuando pasara, no tocara a esas casas. Por eso es que se celebra la Pascua, porque en ese día se sacrificó el cordero y el cordero fue el que los salvó a ellos. Los que no murieron, los primogénitos de los egipcios. Excelente. ¿Y cómo tenían que comer el cordero? ¿Alguien quiere agregar un poco más sobre los detalles de la comida que dieron? Pastora, Sí, Matilde. pastora, ahí decían de que la comida tenía que estar preparada, o sea, asada, ¿no? Asada. Y incluso parte de la preparación de la comida tenían ellos que estar vestidos ya como le dice, preparados, listos, Mm, ¿no? Ya con las sandalias, con la ropa ceñida, ¿no? Con el bastón, ya preparados para comer rápido ¿no? Y salir, ¿no? ¿No? Entonces, y porque lo lógico pasaba la muerte en eso, el castigo era eso, ¿no? Que pasaba la muerte en cada casa y ellos iban, la única manera de protegerse era con la sangre, ¿no? Ese sí. era, el objetivo era ¿Y liberar. cómo era el pan? El pan era sin levadura, era sin Sí, levadura, solamente con agua, de ¿no? acuerdo. Preparó así, sin levadura, y tenían que comerlo así de esa manera. Y con semillas amargas, mezclado con semillas amargas. Sí, perfecto. Ujú. Todo con mucha representación, ¿cierto? Todo con Y tenían que propósito. cumplir estrictamente, efectivamente, estrictamente Bien. cumplir lo que Dios había indicado.
Ujú, bien, y veo los comentarios de Laura también en el chat. Perfecto, Laura. Sí, muy bien, buenos comentarios. Y los israelitas fueron y lo cumplieron, ¿cierto? Y Dios cumplió con lo que él dijo y pasó al Señor por las casas. ¿Alguien quiere hablar sobre lo que vemos pasando aquí en esa historia o en esa imagen? Bien, Matilde, ¿quieres contarnos? No, justo que pensaba, o sea, Oh, que la idea coincidiera con, con la imagen. Estaba que trataba de coincidir mis ideas. ok. Este, había dejado abierto el ojo, no solamente eso. Trataba que justo Sí, no, no, no hay problema, sí. Bueno, aquí podemos ver a Faraón, ¿sí? Que por fin mandó a llamar a Moisés, a Aarón, y dijo, apártense de acá, ¿cierto? Llévense sus abejas, vacas, lleven todo, pero que se vayan, por favor. ¿Ya? Y entonces los egipcios daban esa parte milagrosa, ¿cierto? De que fueron esclavos y Dios proveyó así, ¿cierto? Oro, plata, todo lo que pedían, los egipcios regalaban aquí a los israelitas mientras se fueron, se huyeron, ¿ya? Y entonces salieron de allí. Ahí terminamos esa parte de la historia. Y bueno, eran 600.000 hombres de pie, sin contar niños, sin contar también, imagino las mujeres por ahí. Ya, entonces eran muchas, muchas personas saliendo por ahí y Dios lo bendijo a todos saliendo de ahí. Y nos cuenta que los israelitas, perdón, vivieron en Egipto unos 430 años. ¿Ya? Y ahí terminamos con esa porción de las Sagradas Escrituras para considerar para hoy. Bien, así que ahora vamos a tomar nuestras 6 preguntas que nos va repasando con algunos detalles. Ustedes contaron súper bien ya muchos detalles, así que vamos a ir rapidito por ahí, creo, pero vamos en detalle para ver si hay algo que hemos olvidado mientras contamos la historia. Así que primero, ¿quiénes son los personajes que tenemos ahí? Una gran lista. puedo empezar, no era pastora. Bien. Bueno, primero Dios, ¿no? Dios, Moisés y Aarón, el Mm, faraón, eh, los israelitas, el pueblo de Israel, que estaban prisioneros, los egipcios, que también formaban toda la comunidad, todo el reinado. Mm, perfecto, gracias. Vamos a ver si alguien más quiere agregar. Bienvenida, había abierto el micrófono. Si quiere agregar algo. Yo creo que ya los dijo todos, estaban todos Dios, los israelitas, Ok. los egipcios, el faraón y las personas de los pueblos. Yo pienso que sí, ya los dijo todos. Sí, bueno, y podemos ir más en detalle. Bien, los animales nos menciona Laura, sí, también. Ahí tenemos animales. ¿Qué podemos poner como personaje o también como objeto? Así que en cualquiera de esas listas está bien. Ya, y menciona específicamente también a Aarón y primogénitos, ¿cierto? De diferentes maneras mencionan hijos de Israel, así que perfecto, señoras. Y los objetos que tenemos por ahí, de nuevo, podemos poner quizás los animales, ¿cierto? Los ganados que estaban por ahí. Las Alguien, plagas, las plagas, perfecto. Ujú, los cultivos que se dañaron, ujú. el La- río que también se afectó cuando se volvió el agua roja. bien. Y Laura menciona en el chat las casas. Bien. ¿Qué tal lo que tuvieron que comer? Que mencionamos, ¿cierto? Que mencionamos la carne, panes, hierbas. Y también lo de la paz. Sí.
Ya hemos mencionado mucho, ¿cierto? También el oro, la plata, la sangre, la ropa que tenía que tener puesto, ¿cierto? Ahí hay varios detalles. Excelente. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Algo más sencillo? En Egipto, Ujú, perfecto. en- Excelente. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Nos cuenta al final del 12. No una fecha específica, sino un número general. bueno, se sabe que duraron 490 años para salir de Faraón, pero Sí, 430 años estaban en Egipto. años. Ujú. Y ya han vivido cuando Josué, así que yo pienso que duraron más de 100 años más porque mientras ellos vivieron ahí fueron 2 o 3 generaciones. Sí, varias generaciones, ¿cierto? Entonces, desde que llegaron ahí con Josué, ¿cierto? 430 años, ¿sí? Bien, también nos menciona decir primer mes del año, ¿sí? Para ser más específico, eso eran para las plagas que mencionó, no me acuerdo, o para la salida, pero nos menciona eso. Muchas gracias, Laura. Y más importante por acá, ¿cuál es el problema? En general, el problema grande del otro día, de ahora. Yo pienso que el problema más grande fue el que la gente estaba oprimida y por eso oró a Dios para que les quitara la aflicción y lo sacara de ahí, porque realmente Dios oró porque ellos lo pidieron. Y entonces Dios utilizó a Moisés porque ellos se sentían afligidos. Por eso fue que Dios obró, aunque Dios nunca los abandonó, pero como fue un pueblo que fue bastante desobediente, entonces Dios eh, tuvo misericordia y los ayudó y utilizó a Moisés y a Aarón. Por medio de ellos dos, lograr poderlos liberar. Tanto así que Moisés no quiso, se rehusó porque él decía que no sabía ni hablar, era temeroso de hablar, pero aún así Dios lo convenció y le dijo que le colocaba a su propio hermano, que fue Aarón, y con ellos y toda la familia, porque prácticamente no estaba Moisés y Aarón, estaba Moisés y toda la familia, porque estaba la mujer, los hijos, todos ellos se fueron con la gente hacia el desierto. Sí, exacto. Entonces vemos que el pueblo elegido de Dios, ¿cierto? Había hecho mucha promesa a ellos y están ahí en esa esclavitud. O como dijo Laura también, podemos decir la dureza de corazón de Faraón era el problema grande de esa historia, ¿no? Que tuvieron que lidiar con eso. Así que no estaba dejando salir de su país el pueblo de Israel. Y también, bueno, bienvenida, nos dijo también si se soluciona el problema. Sí, claro, porque por fin, con esa décima plaga, el faraón los dejó salir. Y también podemos ver un gran símbolo muy lindo, ¿cierto? En la solución acá, porque era la sangre del Cordero de la Pascua, ¿cierto? Y con eso Dios salva a todos los primogénitos de Israel, ¿no? Entonces ahí vemos una doble solución para que no murieran sus hijos. Bien, y vamos ahora con mi parte favorita de las 4C, consolidar. Y vamos a hacer 4 preguntas para aplicar esa palabra de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas. Así que, ¿cuál es el punto principal de la historia? Para eso, recuerda, queremos resumirlo en las eh, menos palabras posibles. ¿Cómo podemos resumirlo? Si puedes elegir, no sé, 10, 15 palabras. Matilde. Gracias, pastora. Yo consideraría, porque el punto principal es, esta historia nos muestra, nos demuestra quién es realmente que quiere que entendamos con esta historia quién es el soberano de reyes y naciones. Que entendamos Mm, quién es el soberano, ¿no? De qué reyes y hermoso. naciones. ¿Verdad? Que entendamos eso, ¿no? Que está clarísimo. Sí. Lo otro es que también comprendamos de que
y conozcamos a Dios, de que Dios es perfecto, es justo, Él juzga el pecado, es verdad, pero a la vez Él nos provee, o sea, nos provee o nos facilita de que salgamos de ahí para perdonarnos, nos da el camino, nos da los instrumentos, las circunstancias para poder salir del pecado. Que Ujú. nosotros, que si somos inteligentes y tenemos intención de salir de ahí, pues lógico, aprovechamos esa oportunidad que Dios nos da. Es el segundo punto, ¿no? Son dos puntos, para yo considero tres puntos importantes aquí. Primero, que reconozcamos el poder de Dios. Segundo, que reconozcamos que Dios nos provee y siempre nos va a dar la oportunidad, por más justo que Él sea, siempre nos da la oportunidad. Y tercero, que es el de, nos indica o nos hace ver de que siempre nuestra misión como cristianos o como hijos de Dios es que debemos obedecer a Dios. Esa es nuestra única Mm. misión, obedecer a Dios y hablar de su palabra, dar a conocer su poder divino, dar a conocer su amor que Él tiene por nosotros. Esos son los puntos principales para mí, los tres puntos. Muchas Perfecto, muchas gracias. gracias, Matilde. Sí, súper hermoso. Muy bien, buenos puntos resumido por ahí. Y Laura dijo la libertad del pueblo de Israel. Amén. Sí, y en muy pocas palabras resumidas. Perfecto. Bien, dice la misericordia y justicia de Dios. Me encanta eso, como tiene las dos partes bien, muy bien visto y resumido en que son 6 palabras por ahí, ¿cierto? Vemos la misericordia donde quería dar misericordia y vemos la justicia donde quería dar justicia a Dios. Amén. Y gracias a nuestro juez muy sabio que sabe cuándo necesita dar misericordia y cuándo dar justicia. Qué bonito. Gracias por esos resúmenes. Muy bien. Número 2 dice, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida también. Pienso que nosotros a veces nos volvemos tercos con eso, con respecto hacia donde Dios nos dirige. Que a veces queremos buscar es nuestro pensamiento, nuestro libre albedrío, sabiendo que Dios es el que tiene el control de todo, inclusive hasta de nuestros pensamientos. Pero como nosotros tenemos el libre albedrío, podemos decidir y siempre nos va con el camino equivocado. Por eso debemos de escucharle y seguirle. Y eso pasó con el faraón. A él no le importó todo lo que la gente sufrió ni padeció. Y era como demostrar que él era más fuerte, que él era el que tenía el poder y no fue así. Tanto que fíjate que los magos y eso, habían cosas que ellos hacían y les salían, pero hubo cosas que no pudieron hacer como el tema de los piojos, como el tema de que los ranas se desaparecieran, porque ellos pudieron criar ranas, pero no las pudieron desaparecer. No pudieron volver, o sea, todo lo que Dios hizo, hubo cosas que ellos pudieron hacer, pero ellos no las pudieron deshacer. Tanto así que decía, por ejemplo, en el tema de las ranas, dijo, ahí está el dedo de Dios. En el de las ranas, o no, en el de los piojos, ahí está el dedo de Dios, porque cuando él voló la vara, todo el polvo se convirtió en piojo y hubo piojo para todo el mundo. Entonces, ahí se demuestra que el poder de Dios es grande y no hubo ni hechicero ni mago que lo hubiera podido sobrepasar. Pero el faraón no aceptaba nada de eso. Era necio. Y todos perecieron, o todos padecieron porque realmente pasaron mucho trabajo. Bien, gracias, bienvenida. Muchas gracias. Laura compartió ser indiferente al sufrimiento de los demás. Excelente, Laura. No sé si quiere abrir el micrófono y agregar un poco más o explicar de qué exactamente quieres decir con eso. Sí, que bueno, así como Faraón no le importaba el dolor o la esclavitud que estaba viviendo el pueblo de Israel, pues muchas veces, así como nosotros como humanos, vemos como nuestra conveniencia nada más acerca de las cosas Mm, y a veces no nos importa lo que la otra persona esté sufriendo o esté padeciendo. A veces somos un poco egoístas en nuestra manera de actuar.
con las demás personas. Perfecto. Muchas gracias, Laura, por explicar eso. Amén. Lindas palabras y es muy verdadero, ¿no? Y también siempre reflexionando en el pecado, tenemos que reflexionar en qué versos, qué palabras podemos ver también el amor de Dios para con ellos y para conmigo. ¿Dónde vemos el amor? Pastora, yo puedo ver el amor de Dios en Éxodo capítulo 12, bueno, versículo 13, en Ujú, la cual dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, no les hará daño, no lastimarán, mire, ahí nomás, pasaré de vosotros a vosotros plaga, dice, de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. Pero, o sea, a eso, mortandad, pero pasará, dice, pasará de vosotros solamente en las casas que habían, lógico, hecho la marca. En el 12 y 13. Y el otro que puedo ver es en el 23, en la cual el versículo 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y el postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas a herir. Mire cómo hasta el final siempre demostraba el amor por su pueblo. Lo trató de, ujú. como sea, de no lastimarlos. En el último que también pude, en el 27, en la cual dice, vosotros responderéis, es la última de Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Al final conocemos todo lo que hace por nosotros y al final su pueblo se inclina y lo adora, ¿no? Esos son los tres que he podido resaltar. No sé si Amén. los Súper hermanos entienden. hermosos. Lo vemos en Sí. muchas partes, ¿sí? ¿Alguien más quiere agregar otro? Yo decía que yo veo el amor en cada una de las plagas que hubo y no tocó a los israelíes, en cada una, porque en todas Mm, tocó a los egipcios y no tocó a ellos. Y por último, cuando ya ellos salen, que ya deciden que se vayan, el amor en el que no se fueron vacíos, sino que dijo que le pidieran a cada una de las personas que le diera oro, plata, cosas de valor. Y así ellos también se mm. fueron ahí como felices, regocijados de que llevaban algo, porque finalmente ellos no tenían nada porque eran unos esclavos y se llevaron todos sus animales y se llevaron su oro y su plata. Me parece que Sí. Gloria a Dios, ¿cierto? Proveyó para ellos y también nos provee a nosotros de formas milagrosas todos los días, ¿cierto? Cada semana. Muy bien. Y quizás solamente uno más que mencionaría sería les dio un recordatorio, ¿cierto? Después les manda a celebrar la Pascua, a recordarlo siempre cada año, hacerle una tradición, un recordatorio, como hablamos al principio. Así que Dios nos dio, o bueno, les dio a ellos, pero también a nosotros la oportunidad de pensar en este gran sacrificio cada vez que se acuerda. ¿Cierto? Ahora tenemos la Biblia, tenemos la historia escrita y podemos recordarnos sobre el sacrificio para liberarlos de los pecados, ¿cierto? El Cordero en ese momento y Jesús como nuestro Cordero de la muerte eterna. Perfecto. Y número 4, para terminar esta parte, ¿qué pediré que Dios obra en mí para poner en práctica la palabra de Dios? yo diría que la fe y la fortaleza de no apartarnos de su lado, creyendo que Él siempre está orando en nosotros. Mm, sí, cierto. Perfecto.
¿Alguien más tiene algún pensamiento? Laura comparte ser obediente cuando Él me da una instrucción a través de su palabra, ¿cierto? Respetar la voluntad de Dios, aunque no siempre es fácil y no siempre queremos, ¿no? Excelente, así que escuchemos su palabra, respetemos su voluntad. Perfecto. Muchas gracias, hermanas, por compartir esa parte conmigo. Y ahora vamos a examinar la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios eh, y cumplido en Jesucristo, ¿ya? Vamos a tomar un minuto, 2 minutos para terminar, ya que estamos a la hora. Muy bien. Así que vemos aquí que lo que queremos centrar siempre es en las 4:6, ¿cierto? Que toda la escritura se centra en Cristo. Jesús mismo lo enfatiza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y dice que todo apunta hacia Él. Pedro y Pablo también en sus sermones, sus epístolas, sus cartas que escribieron, insisten también que todo eso del Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, ¿no? Entonces, en cada escritura que leemos, ya que sea Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, podemos hacer la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio a mí? Incluso cuando nos encontramos con un pasaje de dura ley, recordamos de que Jesús siempre es el que cumplió esa misma ley en nuestro lugar. Y como dice Juan 14:6, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que en nuestra lección de hoy pudimos ver claramente la conexión, ¿cierto?, entre el Antiguo Testamento y Jesucristo, la Pascua y después la cruz. Porque la Pascua que Dios instituyó en ese momento, de lo cual leímos, nos hace pensar en el gran sacrificio que hizo Dios para liberarnos de los pecados y de la muerte eterna. ¿No? En el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista llamando a Jesús el Cordero de Dios. Ahí está en la imagen que compartí un poco antes de la clase. Ya, el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que vemos el paralelo entre la Pascua de esa historia y la crucifixión de Jesús. El Cordero no tenía mancha. Jesucristo no tenía ningún pecado, ningún mancha de pecado. Y el cordero era inocente, ¿cierto? El cordero es muy joven, no es uno de los más viejitos. Jesucristo era inocente, no merecía la muerte, pero tenía que ser santo, ¿cierto? Para poder atribuir a nosotros la santidad, la obediencia de esa ley. Y la sangre del cordero que pusieron en los postes de la casa señaló al ángel de Dios que debía pasar, como nos explicó sobre la palabra pasar sobre la casa de esos creyentes sin matar a sus primogénitos. Y la sangre de Jesús ahora señala a Dios que perdone los pecados de todos los que creen en Él. Ya, eso es para nosotros ahora, esa promesa de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La hierba amarga, que sería fácil pasar por encima de eso sin pensar mucho, pero nos puede hacer pensar en lo amargo del sufrimiento de ese mundo, ¿cierto? Porque no todo siempre es fácil y vivimos en un mundo caído, un mundo con mucho pecado. Así que, ¿por qué lleva amarga? Recordarnos de eso. ¿Por qué pan sin la levadura? Un recordatorio, como hablamos al principio, ¿cierto? En las fiestas, los festivales, hacemos muchas cosas, tradiciones para recordarnos de algo. Así que hierba amarga, sufrimiento, pan sin levadura, nos hace pensar en la vida de un cristiano de por gratitud a Dios, no intentamos tener levadura, o sea, el pecado en nuestra vida, ¿cierto? Porque un poco de levadura trabaja toda la masa rápidamente. Y también los israelitas fueron librados de esclavitud y nosotros liberados de la esclavitud, la condena eterna que tenemos con el pecado.
Así que, ¿alguien quiere leer ese versículo para nosotros? Primero de Corintios 5:7. Y también doy la bienvenida a María. Muchas gracias, María, por estar con nosotras esta noche. Un gusto que pudiste entrar. Gracias, profe. Y no que no haya podido entrar, pero bueno, aquí estoy cuando lo último. No hay ningún problema. Siempre después está la grabación si quiere ver la Sí, primera profe. parte. Bueno, profe, muchas gracias. Dios la bendiga. Sí, igualmente. Y María, mientras tiene el micrófono abierta, ¿quiere leer el versículo, por favor? El que está allí, Sí, dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. sí, amén. Mira, hermanas, la conexión que tenemos, ¿no? En el Nuevo Testamento, esa conexión con las tradiciones del Antiguo Testamento que tenían ellos en ese momento. Y también si tengo un voluntario, una voluntaria para leer este versículo acá. Yo. Gracias, Bian. Primera de Pedro 2, 18, 19 dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Qué Amén. hermoso, ¿no? Miren todas las conexiones que tenemos con ese versículo a la historia que leímos hoy. Preciosa. Muy bien. Gracias a Dios por su palabra completa que nos ha dado, ¿no? Así que vemos como ese cordero de la Pascua seguramente, sí o sí, ciertamente señala a Cristo como el Cordero de Dios, nuestro único redentor y gran sacrificio para los pecados de todo el mundo. Entonces, hoy, hermanas, hemos visto la mano salvadora de Dios en el Éxodo y también a Jesús para nosotros en nuestras vidas. Así que si se acuerdan de nuestro tema principal, ¿cómo podemos responder a Dios por mandarnos Jesús y venir Jesús a ser nuestro Cordero Pascual? ¿Recuerdan el versículo que tenemos como tema principal de todo el curso? Les doy una pista, es un salmo. ¿Alguien se acuerda? Está bien si no. El Salmo 27. Amén, amén. Salmo 27:1, A mi luz y ¿cierto? mi salvación. ¿De Mm, quién temer? amén, exactamente. ¿A quién voy a temer, cierto? Él es mi luz, mi salvación, que vemos aquí con el Cordero. Así que gracias a Él, ¿quién podría infundirme miedo? Entonces podemos tener mucha paz en nuestros corazones y mucha fortaleza también para compartir esta salvación con otras personas. Todo en su nombre. Bueno, después les hago llegar esa tarea que sería para el lunes de la próxima semana. Tendremos la lección 3. Como siempre, ver un video, leer una porción, ahí sería Éxodo 19 y 20. Y la pregunta para considerar, ¿recuerdan lo que hemos conversado al principio de la clase sobre captar la atención? ¿Quieres vender ese producto? ¿Quieres realmente enganchar a las personas con un tema específico que va a ser conectado, estar conectado con la historia? Así que con ese captar, vamos a pensar en algún dicho o costumbre común que podrías utilizar. Bien,
Al principio hablamos un poco de eso. Si entraron un poco tarde, está bien, pueden mirar esa primera parte un poco para ver algunas ideas que tuvimos. Así que vamos a captar la atención para luego contar esa historia sobre el monte Sinaí y lo que pasó allí. ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar con la bendición esta noche? Muy bien, excelente. Entonces, hermanas, terminamos con la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias, hermanas, por todos los aportes esta noche, por el compartir, por hacer el tiempo de venir a la clase. Lo aprecio mucho. Ha sido un gusto verlas a todos y a todas y a compartir. Que tengan buena noche y nos vemos el lunes. Buenas noches, que Buenas descansen. noches, bendiciones a todas. Muchas Buenas noches para bendiciones. todos. Buenas noches y bendiciones. Pastora, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Bueno. Que estén bien.